Bueno, aquí Radio Revolución, este programa, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado que lo íbamos a dar? Pero ante la insistencia de todos ustedes, estamos adelantándonos un poquito, ya que se han dado signos bastante importantes que apuntan a lo que Radio Revolución venía ya diciéndoles desde hace un tiempo, cuando tuvimos conocimiento, tuvimos acceso a informaciones que se referían a lo que sería lo que ya hablamos, un gobierno ultra neoliberal y un gobierno que iba a venir a radicalizar el neoliberalismo de forma tal que no ha tenido precedentes en la historia del país. Ahora vamos a concentrarnos en algunos aspectos que clarifican esa posición que teníamos y clarifican todo lo que veníamos hablando anteriormente en cuanto a lo que es, cuál es el mandato, cuál es la agenda que se le ha dado a Nayib Bukele para que la imponga, para que la siga. Y estamos viendo que la está siguiendo de una forma literal, textual casi. Obviamente no es en el contexto de la realidad política del país, no es nada nuevo, porque recuérdense ustedes que hace 10 años llegó un gobierno revolucionario, marxista, leninista, comunista, y que traía consigo grandes esperanzas, grandes expectativas de cambiar un sistema opresor, un sistema económicamente explotador, generador de pobres. ¿Y qué fue lo que hizo ese partido revolucionario? Pasar de partido revolucionario a ser un partido conservador, que conserva, un partido administrador que administra. Y eso fue lo que hicieron algunos de ellos, como lo es en todo modelo neoliberal. Algunos de ellos se convirtieron en personas con una capacidad económica nada envidiable a los millonarios históricos de El Salvador. Y eso pues hay documentación, el pueblo salvadoreño lo sabe muy bien, quienes dentro de ese partido revolucionario ahora son parte de una clase económica diferente a la cual pertenecían. Ahora están en lo que se denomina como las élites económicas del país. Por supuesto que son contados, quizás contados con los dedos de la mano, pero que sí acumularon y amasaron grandes fortunas. En estos días usted está siendo testigo de muchas situaciones que hay que aclararlas, y vamos a hacerlo por áreas, y solo tal vez nos vamos a concentrar en 2, 3 áreas o 4 áreas: educación, salud, la seguridad y la economía. En la economía vamos a incluir el Ministerio de Hacienda. Empezando por el Ministerio de Economía, Radio Revolución les decía, obviamente desde antes, inclusive que ganara este señor Nayib Bukele, que el modelo económico imperante en El Salvador, llamado neoliberalismo, lejos de ser eliminado, iba a ser más radicalizado. Y les decíamos que esto iba a tener que ver con los personajes que la embajada eligiera para Nayib Bukele para los diferentes ministerios. Y usted viene a ver que exactamente eso es lo que se está haciendo. Vea usted la rama de economía. En la rama de economía, la ministra tiene formación
profesional en la escuela de los Poma. Usted sabe muy bien que en la escuela de los Poma no le van a enseñar a producir un país más justo, más equitativo, más igual. Esta señora no solamente viene de ahí educada, sino que también era educadora. O sea, el cuadro perfecto para radicalizar un continuismo en el aspecto económico y cumplir con lo que nosotros le habíamos ya informado desde hace algún tiempo, de radicalizar el neoliberalismo, en donde inclusive estaríamos hablando de la creación de otra élite, que serían los que están llegando. Ya usted por eso ve apellidos bastante familiares con los que siempre han sido dueños del país. Obviamente en la política siempre gana el que está 24 horas, 7 días a la semana planificándolo todo. Usted sabe que la embajada en El Salvador tiene un mapa político al que estudia 24 horas, 25 horas al día, 8 días a la semana. Y saben todos los elementos que hay que mover y que hay que quitar. Desde un juez de primera instancia hasta un magistrado de la Corte Suprema, está un ministro. Y eso es lo que está haciendo ahorita, eso es lo que está pasando ahorita. Ya vamos a hablar el elemento esencial que siempre tiene que ocurrir en estos casos y que en El Salvador ha sido algo que le resultó extremadamente fácil al señor presidente: crear el circo, crear condiciones para el circo, y un circo que inclusive ha aumentado el nivel de su popularidad, como lo es obedecer a la orden del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Embajada, de desmantelar al Estado. Y qué mejor forma de empezar con el desmantelamiento de esas figuras despóticas, de esas figuras, de esas lacras sociales, de esos traidores, como lo son los miembros de ese partido político FMLN. Eso se lo ha aplaudido hasta el más conservativo, e inclusive se lo están aplaudiendo del mismo partido FMLN por haber hecho eso, porque una gran cantidad de líderes del FMLN simple y sencillamente hicieron lo que han hecho otras administraciones, desde Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Antonio Saca, que hicieron lo mismo. El Estado lo utilizaban como una fuente de enriquecimiento lícito e ilícito para ellos y para sus familiares. Bueno, Calderón Sol inclusive llegó a extremos de falsificar partidas de nacimiento, y tenía empleados hasta los nietos de los nietos. Resulta que un personal que estaba trabajando en un ministro, y ahí están los papeles, en un ministerio, eran nombres de niños que no pasaban los 12 años y que nunca se presentaron a su trabajo, pero el cheque siempre le llegaba. Entonces esto no es nada nuevo. Si el FMLN lo que hizo fue continuarlo, y ahora le ha dado al señor Nayib Bukele un arma potencial, un arma fuerte, un arma poderosa, para que en medio de este circo, como en aquellos momentos del Imperio Romano, cuando el emperador tiraba a los esclavos gladiadores a que se los devoraran los leones, mientras tanto el pueblo estaba distraído con el circo, el emperador estaba asaltando y robando ciudades y haciendo las famosas orgías
y el pueblo con pan y circo. Ahorita exactamente está pasando lo mismo. Todo el mundo está alegre de que hasta el nieto de Sánchez Serén ya no tiene trabajo. Todo el mundo está alegre de que Norma Guevara y la familia de ella ya no tienen trabajo. Pero de fondo esto solo es estético. Esto es diversión, entretenimiento barato. Porque lo que está pasando de fondo, y que ya lo va a sentir el pueblo salvadoreño, es el desmantelamiento del Estado. Y esta no es orden de Nayib. Nayib está obedeciendo a una orden de más arriba. Y por eso les decíamos que el comportamiento neoliberal del FMLN le ha facilitado y le facilitará un desmantelamiento que en otros lugares de América Latina crearía una serie de protestas. Pero aquí la gente se está riendo, está aplaudiendo, como cuando usted va feliz caminando hacia el precipicio en donde lo van a lanzar, con la ilusión de que le han amarrado los ojos para que no vea, porque lo llevan a una felicidad eterna. Veamos entonces el campo de la economía. Ya lo dijo la señora ministra. No, dijo, vamos a trabajar bastante con la empresa privada. Vamos a hacer uso de los asocios públicos privados, del lenguaje que viene directo de FUSADES. De hecho, la señora trabajó para FUSADES. ¿Y qué es FUSADES? Ya hicimos programas completos en FUSADES en Radio Revolución. FUSADES es una organización no gubernamental creada por Estados Unidos. Más perfectamente creada por la Agencia Central de Inteligencia a través de la USAID. Y precisamente la crearon como ese instrumento que lo iban a utilizar para imponer, mantener, sostener un modelo económico que vaya de acuerdo a los intereses económicos y políticos también de la política exterior de Estados Unidos. Porque usted me va a decir que el neoliberalismo favorece al pueblo salvadoreño. Deme un ejemplo y se lo vamos a publicar inmediatamente. Y ya desde ya lo traeríamos como analista político aquí a Radio Revolución. No existe. El neoliberalismo es antipobres, pro capital, pro privatización, pro ricos. Eso es. Entonces ahora la ministra tiene esa función y esa obligación y esa orden, y eso ya lo van a ver. Ahora ustedes no se han preguntado por qué Nayib Bukele, en vez de haber empezado a desmantelar el Estado, ¿por qué no empezó ya exigiendo que devuelvan lo robado? ¿Por qué no ha pedido eso? Si eso tendría que haber sido el primer punto. Devuelvan lo robado, tráiganse los 30,000 millones de dólares, que con eso vamos a pagar la deuda externa, y todavía nos quedan 10,000 para invertir en seguridad, educación y salud y trabajo. ¿Por qué no ha hecho eso? No, ahorita lo que hizo fue hablarle a los sionistas israelitas que le trajeran un desperdicio que ellos ya no necesitan allá en los hospitales israelitas, y viene ahora y le da el circo al pueblo, que ya lo primerito que hizo es que ya se rebuscó y que está consiguiendo ya medicina, que le donó, que por cierto la fundación, hasta dónde llegan estos personeros que ni siquiera le cambian nombre para que por lo menos la gente no deduzca rápido. Se llama Jerusalén, imagínese usted. Estos son los sionistas que le están trayendo medicina. En algunos casos, ya tengan cuidado, hay que tener un gran cuidado, porque en algunos casos inclusive es medicina tóxica y es medicina ya vencida, y ese valor que le han dado es un valor inflado.
porque allá en Israel eso ya era reciclable. Mire qué peligroso lo que le están metiendo al pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño aplaudiendo, obviamente, porque se ha creado bajo condiciones circenses. Bueno, ante la gran corrupción que dejaron los revolucionarios, que se llevaron todo, excelente, que ahora recibamos donaciones. Pero el señor Nayib Bukele tenía que haber empezado desde el primer día diciendo: a partir de ahora ordeno que se repatrie todo lo que se le ha robado al país. Porque ahí está. Él lo sabe muy bien que está en Panamá. Él lo sabe muy bien que está en las Bahamas. Él lo sabe muy bien que está en varios bancos que inclusive pertenecen a amistades de él. ¿Y por qué no empezó con eso? ¿Por qué no empezó a decir que hoy sí vamos a encarcelar a los que mataron a Monseñor Romero? ¿Por qué no empezó con eso? No, lo que hizo fue ya desnudar a Jorge Meléndez, comandante Jonás, sacarlo del gobierno y someterlo ya a una tortura política legal, a una tortura mediática, en donde ya Jorge Meléndez salió hablando y ya no podía ni hablar, sino que estaba casi llorando. ¿Por qué? Porque ya ve que ahorita está en la lista de los que van a ser judicializados. ¿Y qué quiere decir eso, judicializado? Va para la cárcel. Va para la cárcel. Por un crimen que cometió en 1970 y tanto. Y Monseñor Romero fue asesinado después. La masacre del Mozote pasó después. Ya les vamos a hablar de la masacre del Mozote y cuál es la posición de Nayib Bukele cuando hablemos del aspecto de la defensa. De la defensa. Póngale atención. El crimen de los jesuitas, ¿cuántos años después de los 70? Más sin embargo, eso es intocable. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿De un gobierno qué? Que va a hacer más de lo mismo y que va a hacer mucho más de lo mismo y que va a radicalizar lo demás de lo mismo. Esto obviamente va a venir a perjudicar, a dañar al país. Lo va a venir a perjudicar, lo va a venir a dañar al país. En el aspecto económico, ¿por qué la señora ministra no habló de entrada de que se iba a desarticular el modelo económico neoliberal? Eso no lo habló. Lo que habló es dijo que el motor de la economía es la empresa privada. Y eso usted lo sabe como salvadoreño, que eso es lo más falso que puede haber. La empresa privada es la que ha estado en la economía por los últimos 50 años. ¿Y qué es lo que han hecho? Un salario mínimo que crea más hambre y más pobreza. Unas condiciones de trabajo que son semi-esclavas, semi de esclavitud. Usted solo necesita irse a meter a las empresas o a las grandes haciendas que tienen estos dueños del país. Más sin embargo, la señora ministra de Economía no habló nada de eso. No dijo, vamos a trabajar en conjunto con la empresa privada. Pero si es que eso es lo que se ha estado haciendo siempre. La Asociación Nacional de la Empresa Privada está llena de empresarios que han venido al país a valerse de un modelo económico que a ellos los ha hecho no solamente ricos, sino que más ricos. Y si no, compare las riquezas que tenían hace 20 años y lo que tienen ahora. En algunos casos se ha disparado hasta el 100%. Y ahí están los números. Ahí perfectamente están los números. Ahora, ese es el aspecto económico. Fíjese que en el aspecto económico se tenía que haber hablado, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del ministro de Hacienda, se tenía que haber hablado de la fabricación inmediatamente de una política nueva fiscal. Ya lo hubiera tirado. Así como fue la asamblea directamente a pedir el voto porque va a estar ausente de junio a diciembre en situaciones diferentes, pero no consecutivamente, obviamente. Así debería de empezar a llegar a la asamblea, a decirles quiero una nueva política fiscal y a denunciar, como lo hace en Twitter o en Facebook,
a todos aquellos diputados que sigan con la mentalidad de que hay que mantener la política fiscal que solamente favorece a los más poderosos. Así, eso. ¿Qué le queda al pueblo salvadoreño entonces ahorita? Puro circo barato y celebrando de que ya mañana los hijos de otro guerrillero van a quedar sin trabajo. Y así los va a llevar gota a gota. Gota a gota para mientras sigue desmantelando el Estado. Gota a gota para mientras sigue trayendo a su nueva clica. Porque ya ve usted, por un lado está hablando de nepotismo y por el otro está trayendo a su tío, a su cuñada, a sus primos. ¿Qué pasa con este circo barato? Y la pregunta es ¿por qué el pueblo lo está comprando? Bueno, precisamente por esos 10 años de FMLN y esos 20 años de Arena que han dejado a un pueblo completamente en la calle y que ahora cualquier cosa en donde se acuse a estos dos va a ser altamente aplaudida, inclusive si eso incluye que en esos momentos que se le está haciendo algo a estos dos grupos se está efectuando y conduciendo una política que a mediano plazo y largo plazo le va a hacer aún más daño al pueblo salvadoreño. Miren qué interesante cómo funciona esto. Miren cómo funciona esto. Vámonos con el ministro de Hacienda. Bueno, esa es una muestra clarísima de que la administración va a seguir y que el sistema no va a cambiar. Porque esta cartera de Hacienda es esencial, es importante para mantener un sistema económico. Y recuerden ustedes que este señor que está de ministro, siempre le temblaron las patas, siempre le temblaron las rodillas para decirle a los ricos que paguen impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Olvídense de una política fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Sigamos entonces con la política fiscal regresiva que existe en estos momentos, en donde los POMA pagan menos que la gente que les trabaja a ellos ahí en la cocina y en el jardín. Esa es la política que existe en estos momentos aquí en El Salvador. Y de eso no se está hablando absolutamente nada, ni en redes sociales, ni en los canales de televisión. ¿Por qué? Porque el enfoque está en el circo como elemento esencial para seguir con el saqueo y que la gente no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque están entretenidas con el circo. Y bien entretenidas. Porque están aplaudiendo y siguen aplaudiendo que el trabajo lo han perdido los del FMLN. Y al final, ¿y eso qué significa perder un trabajo en estos momentos? Después de 10, 20 años. Si esta gente que pierde su trabajo, hasta mejor van a salir con una gran remuneración, indemnización. Además de el capital que tienen, que han acumulado. Un favor les van a hacer. Un favor. Estamos hablando de 10, 15 años con salario de 2,000 a, en algunos casos, a $10,000 al mes. Entonces estos señores ya tienen sus capitales. Ya están guardados de por vida. Ahora van a pasar a vacacionar. Eso es lo que está haciendo Nayib Bukele. Pero el circo es lo importante y que está entreteniendo a la gente. Ahora el ministro de Hacienda va a seguir con una política económica que golpea a los más débiles. Y el ministro de Hacienda va a seguir con una política económica en donde el salario de los salvadoreños va a seguir siendo golpeado, sufriendo, va a seguir siendo incapaz de solventar las necesidades inmediatas económicas del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Una perpetuación de la pobreza. Perpetuación de la pobreza, pero que, por otro lado, se mantendrá ese círculo permanente. El circo se perpetuará y es un elemento esencial de no tirarlo de un solo.
Por eso es que el señor Nayib Bukele va día a día, semana a semana, porque esto le va a ir dando a él la pauta de seguir manteniéndose popular con medidas impopulares. Mire qué interesante y qué bien planificado ha estado este escenario. Y es hábil, es audaz el señor Nayib Bukele, pero no a los niveles que requiere estos movimientos tan sofisticados que se están dando. No. Usted bien lo sabe que esto viene a otros niveles más elevados. Y usted bien sabe en El Salvador quién tiene la última palabra. Entonces, en el campo de la defensa, clarísimo lo que les decía Radio Revolución, porque ya ve usted, el ministro de la Defensa y el viceministro de la Defensa vienen directamente le llaman el War College, que es la Universidad Militar de Estados Unidos, graduados los dos. Dígame usted qué puede hacer aquí, qué vendría a ser un agente del establecimiento militar de Estados Unidos al país, a El Salvador. Bueno, simple y sencillamente tiene que venir a garantizar que la política militar de Estados Unidos se mantiene a nivel regional, especialmente aquí en El Salvador. Y entonces eso implica que no solamente el aspecto económico de la política exterior de Estados Unidos se va a consolidar aún más, sino que también el aspecto militar. Mire que no se ha oído mucha protesta en esto. No se ha oído mucho. ¿Y de dónde cree usted que va a recibir las órdenes el señor ministro de la Defensa cuando viene del establecimiento militar de los Estados Unidos? Y usted sabe la lealtad de un soldado estadounidense, ¿a quién se la deben? No se la deben a Nayib Bukele, obviamente. Ahora otro caso aún más extremo y alarmante. ¿Quién es la mano derecha del ministro de la Defensa? Es el viceministro. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Es aquel, ¿se acuerdan ustedes? Porque tiene también grado de abogacía. Es aquel abogado que estaba defendiendo a los militares de la Tandona que cometieron la masacre más grande de toda la historia de América Latina, como lo es la del Mozote y del río Zumpul. Ese es el viceministro de la Defensa de El Salvador. Pero ¿cómo ustedes se ponen a creer entonces que va a ser congruente con el discurso de Nayib Bukele, candidato a la presidencia, al Nayib Bukele de ahorita? Mas sin embargo eso no ha creado ningún nivel de interés, de preocupación. Es idéntico a que allá en Alemania, cuando cayó Hitler, la administración que le siguió en el gobierno hubiera llamado a todos los que trabajaron para Hitler y con Hitler y los hubiera llamado a servir en esa administración. Usted dígame qué es lo que hubiera pasado. Entonces, esas son situaciones de la política económica internacional, de las relaciones internacionales, de la diplomacia, de este mundo bastante interesante que hay que tener muy en cuenta. Hay que analizarlas. Porque ¿cuál es el mensaje que está mandando Nayib Bukele y los que le han ordenado
a estas figuras para que las ponga. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que El Salvador estaría alejándose más de traer justicia y de poner fin a la impunidad, que es lo que también ha creado un El Salvador como lo tienen en estos momentos. Ese es en el aspecto de la defensa. No nos vamos a meter en otros asuntos, ¿verdad? Nos vamos a meter en otros asuntos, como la Policía Nacional Civil. Eso lo vamos a ver después, que ahorita estamos hablando de los puestos estratégicos que vienen de la embajada y que a través de Nayib Bukele hoy ya son legales, ya están ahí en el poder. Entonces, el aspecto de la defensa, hay más elementos, pero vamos a pasar al de la salud. Brevemente, en el aspecto de la salud, ya ustedes vieron los primeros indicios y están aplicando lo que la embajada ha aplicado en Guatemala para seguir anulando un sistema universal de salud gratis para todos y para seguir con el plan de la privatización de la salud. En Guatemala, lo que la embajada ordenó es de que el gobierno quitarle los fondos, todos los fondos para salud, y buscarle contactos con ONGs para que hagan donaciones. Esa es la historia de Guatemala en estos momentos, que el mismo presidente lo dijo. El mismo presidente Jimmy Morales lo ha dicho en repetidas ocasiones. Nosotros vivimos, dice, de donaciones. Ya usted vio la señora ministra hablando, ya Radio Revolución tiene un programa al respecto, escúchenlo, con lo que respecta a donaciones. Ahora, en la salud, simple y sencillamente la solución es que si se trae lo que se ha saqueado y si empiezan a rescatarse la evasión fiscal y la elusión fiscal, habría salud para todos, habría más hospitales, habría más medicinas, pero sin recurrir a la caridad pública, porque este es un país. Y al parecer los primeros pasos que está dando Nayib es que está creando un aspecto de caridad. Y no es así. No es así. Eso lo que indica es que de igual manera como lo hicieron los revolucionarios del FMLN, ya le empieza a temblar el pulso a Nayib Bukele para cobrarle impuestos a sus miembros amigos de las élites que dominan el país. Recuérdese usted que de todas maneras la familia Bukele, Catán, esta familia está entre las más poderosas del país. Entonces, obviamente, por supuesto que se beneficia también al dejar ya a un lado la destrucción del modelo económico neoliberal, que implica privatización radical de todo. Entonces, obviamente, la familia Bukele se vería afectada económicamente. Bueno, esto queríamos apuntar. Queríamos tomarnos estos minutos ahorita para hacer como una pausa de respiración, de meditación, y que les ayude un poquito a entender que no deben de irse por el circo, no deben de irse por ese circo barato, sino que deben ir viendo ya lo de fondo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está hablando ya
de cómo repatriar lo robado. Ya este año tendría que empezar la recaudación fiscal justa. ¿Y por qué no está hablando de eso? Bueno, estamos viendo entonces las prioridades. Educación dejémoslo ahorita pendiente, pero ya cubrimos economía y ya cubrimos la seguridad y el tesoro, como se le llama allá en Estados Unidos, o sea, Hacienda, que es lo más importante. Y queremos también dejarles acá el detalle interesante que ha expresado la embajada, que se siente, obviamente, dice, feliz y confortable con el comportamiento del nuevo presidente. Pero ¿y cómo que no? Ustedes dicen, ¿cómo que no, verdad? ¿Cómo que no se van a sentir felices y confortables? Si ahorita lo que se está imponiendo en El Salvador, es la política del Departamento de Estado. Sigamos entonces, ya viene la parte 2 y siga en sintonía con su radio.